Bueno, y se encuentra con nosotros aquí en el estudio el periodista Manuel Hernández Borbolla, porque a pesar de que acabamos de ver una situación que habla de un gobierno, el pasado, el de Peña Nieto, cuya corrupción costó al erario una altísima cantidad a través de casos que están documentados y que muchos están en proceso de investigación, también ahora nos recuerda Manuel, bienvenido, que estás aquí con nosotros, gracias. Nos recuerdas que no solo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y ya lo veíamos al final del reportaje, hubo casos de corrupción, y no solamente eso, sino que en el gobierno de Felipe Calderón el costo al erario pudiera haber sido mucho mayor. Hola, buenas noches. Pues sí, básicamente como que nos hemos enfocado mucho en los últimos días y quizá años en analizar la corrupción del sexenio de Peña Nieto, que fue como récord en muchos sentidos, y se nos olvidan muchos cabos sueltos que se quedaron desde el sexenio calderonista. Poco a poco van empezando a salir cada vez más cosas, empezando por lo de García Luna, que es como el caso paradigmático, ¿no? Claro. Pero que digamos que lo de García Luna nos remite a una situación que muchos han calificado como el narcoestado, pero esta parte como de la red de corrupción que también se habría dado durante esa gestión, de eso se habla poco, y es de lo que tú en estos 2 días has estado hablando. Platícanos. Sí, bueno, pues para muchos es sabido que durante el sexenio de Calderón pues hubo varios manejos irregulares en varios aspectos. Está, por supuesto, este caso emblemático de la Estela de Luz, pero hay otros. Yo creo que uno de los puntos donde no se ha indagado lo suficiente es en el sector energético. Recordemos que Felipe Calderón fue secretario de Energía con Vicente Fox, a partir de ahí lanza su candidatura presidencial para el 2006, y que a lo largo de su gestión en la presidencia de la República pues hubo varios negocios irregulares dentro de Pemex, donde el enlace con un grupo de empresarios e inversionistas españoles era Juan Camilo Muriño, quien fue su secretario de Gobernación. ¿Cómo cuáles? Háblanos de algunos que tengas identificados, los has estado publicando en tu cuenta de Twitter, que vamos a decir ahorita cómo seguirte, pero háblanos de uno. Está el caso Repsol, pero hay más. Sí, el caso Repsol, yo no estoy tan seguro que se pueda hablar precisamente de corrupción como tal, pero definitivamente es un caso que provocó un daño patrimonial al país bastante importante, que no se ha dimensionado mediáticamente. Ahora, pero a raíz... sí presenta irregularidades. Sí, desde luego. Porque recordemos que básicamente el caso Repsol, lo que hizo la administración de Felipe Calderón fue apostar el dinero de los mexicanos en el mercado de valores, a raíz de una serie de malos manejos y de problemas y de controversias que hubo, debido a que pretendían quedarse con el control de Repsol, de la petrolera española. Varios de los accionistas de Repsol identificaron como estas maniobras y metieron una serie de recursos legales que fue minando este proyecto que tenía Pemex, y que a la postre pues, nos acabó costando aproximadamente 33,000 millones de pesos, que si lo comparas con los casos recientes de corrupción que hemos visto, como la estafa maestra, que la fiscalía lo estimaba más o menos en 15,000 millones de pesos, la misma Estela de Luz con un sobrecosto de 400 millones de pesos, las 2 plantas de agronitrogenados y de Fertinal, que cada una eran más o menos 4,000 millones de pesos en lo que se está estimando de daño patrimonial. Pues digamos que nada más el caso Repsol pues supera este asunto. Oye, pero usted diciendo que no hay pruebas evidentes de que se trate de actos de corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De negligencia? ¿De plano no hubo privados que ganaron con esta situación, con este caso de Repsol? Bueno, muchos sospechamos que sí, pero todavía no tenemos como la certeza de que haya habido corrupción como tal en el caso Repsol, pero sabemos que ha habido manejos bastante sospechosos en otros ámbitos. Pero ¿quiénes se pudieron haber visto beneficiados? Pues era este grupo de empresarios e inversionistas españoles. Recordemos que no solo era Repsol, sino que también OHL fue otra de las empresas que constantemente figuraba tanto en la administración de Peña Nieto como en la de Felipe Calderón. Iberdrola, donde incluso pues el mismo Calderón llegó a ser parte del consejo de administración. Entonces, de alguna manera, todos esos manejos hay que revisarlos con lupa, porque se perdió un sexenio en la gestión de Peña Nieto, donde prácticamente no se hizo una revisión a fondo de todos los tejemanejes que quedaron sueltos ahí con Calderón. Sí, sobre eso te iba a preguntar, porque la Auditoría Superior de la Federación sí documenta
que hay digamos, una enorme pérdida en la compra y la venta de acciones de Repsol a lo largo de varios años. Pero de ahí, ¿qué siguió? O sea, no hubo una investigación, no hubo una sanción, no hubo nada. O sea, pasó como invisible. Sí, lo que hemos visto pues en la última década, sobre todo ha sido bastante notorio, es que muchas de las grandes casos de estafa y de saqueo que hemos visto en el país se documentaron muy puntualmente en la auditoría, pero a final de cuentas, pues a la hora de judicializar los casos, te topabas con el gran tapón de la entonces Procuraduría General de la República, que pues era como un agujero negro en el que ahí iban a parar todos los casos, no se investigaban, no se avanzaba judicialmente, entonces quedaron como muchos cabos sueltos que nunca se indagaron a fondo, y que a partir de pues este cambio de régimen político, porque no solo fue un cambio de gobierno con Andrés Manuel López Obrador, pues se han empezado a jalar algunos hilos que quedaron por ahí pendientes, y yo creo que todavía hay mucha historia que va a seguir saliendo en los próximos años cuando realmente nos fijemos con lupa en todos estos detalles que quedaron por ahí volando. Pues eso espero, Manuel, que se jalen esos hilos, porque has mencionado algunos, pero está también azul el dinero que estaba destinado para infraestructura hospitalaria y que nadie sabe dónde está, justo durante el sexenio de Calderón. Y también hablas... El caso de Oceanografía también. El caso de... Que es otro de los grandes que se quedaron así como en el limbo de la investigación. Y por el que todavía imputaron a Emilio Lozoya en 2014. Bueno, no imputaron, sino que fue a comparecer a la Cámara de Diputados en 2014 por el caso de Oceanografía, y se fue diluyendo poco a poco y como que se han ido olvidando todos esos... Pero que viene desde atrás también. Sí, viene desde el sexenio de Fox, porque realmente Calderón lo que hizo fue gestionar muchos de esos contactos que generó durante el sexenio de Fox, y los fue, digamos, aprovechando para la campaña presidencial, y muchos de los manejes de la estructura paralela de Pemex a través de estas filiales privadas de PMI, pues se gestionaron desde el sexenio de Calderón. Digamos que ya venían desde antes toda esta estructura paralela, pero es a partir del sexenio de Calderón que dan un brinco estos negocios irregulares en paraísos fiscales, con empresas de papel de Pemex en Países Bajos, en Irlanda, y que pues sigue esta tendencia de crecimiento durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces Fox pasa la estafeta y Calderón se avienta el sprint a toda velocidad para llegar a una meta. Y sobre esto, Manuel, pues ahí anda el expresidente Calderón haciendo declaraciones, haciendo señalizaciones. Una desfachatez, dices. Bueno, es que a mí me parece increíble que un personaje que hizo tanto daño al país como Felipe Calderón pues opine con tanta soltura sobre los temas de relevancia nacional, cuando el caso, por ejemplo, García Luna, cuando salió a la luz esta detención en Estados Unidos en una corte federal de Nueva York, pues lo único que dijo es que él no sabía nada de lo que había ocurrido. Y yo creo que ya también muchos casos se han ido olvidando un poco. Entre los simpatizantes de Felipe Calderón yo no veo que se le recuerde, por ejemplo, la manera en que entregó a Elba Ester Gordillo la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE, la Lotería Nacional, la manera en que dejó operar con total holgura a gobernadores como Humberto Moreira, el caso de la maleta con 25 millones de pesos de Javier Duarte, que capturó la PGR durante las campañas electorales, y que después también dijo que era el Poder Judicial el que había echado abajo el caso, pero a mí me tocó documentar ahora sí que saqué el documento de la PGR, donde la PGR exoneraba a Duarte de todas esas cosas, y fue por la manera en que se dio la transición. ¿La PGR de qué administración? De Calderón. Fue a finales, en octubre, noviembre, los últimos meses, le dieron su sello de exoneración a Javier Duarte, porque ya estaba el proceso de transición. Acordémonos que también Felipe Calderón fue el primero en sacar las reformas estructurales de Peña Nieto, la reforma laboral. Bueno, hasta el avión. Impulsada por... ¿Sí? Hasta el avión la estafa aérea. Cosas inexplicables, o sea, porque ¿qué sentido tenía que Calderón gastar esa cantidad de dinero para un avión que ni siquiera usó? Entonces era como bastante absurdo, y creo que todas esas cabitos sueltos que han ido quedando, pues ahorita cobran nueva relevancia al saber pues todos los tejemanejes de cómo se estaba moviendo esta red de corrupción que durante años saqueó al país. Que más bien de Peña Nieto no parece que fuera una novedad de su administración, sino un continuo que venía desde atrás, y por lo pronto, por lo que nos estás diciendo, solo Repsol nos costó más
de lo que todos estos casos que vimos ahorita en pantalla. Hasta donde sabemos, porque recordemos que la auditoría ¿Y quién se benefició de eso? No sabemos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se pudo dar una cosa como esta? Tampoco sabemos. Investigaciones que sin duda tendrían que darse. Sí, porque digamos que ha sido un proceso muy opaco. Lo único que tenemos son como estos pequeñas ventanas para echar un vistazo, como las auditorías, pero pues esta auditoría, por ejemplo, de Repsol es de 2011, no sabemos con lujo de detalle qué pasó después. Están por ahí las actas del Consejo de Pemex, pero son como difíciles de investigar, son bastante opacos los manejos del Consejo de Administración de Pemex, entonces todavía hay mucha historia que no sabemos realmente cómo ocurrió. Finalmente, porque se nos acaba el tiempo, Manuel, este vistazo que se da a lo que se sabe sobre el caso Repsol, ¿tú crees que sugiera que puede existir una investigación que finque responsabilidades y que pueda determinar que no se trató de una negligencia porque no se superó? Una negligencia de este tamaño a mí me parece inconcebible. Sobre todo lo que yo creo que habría que poner el ojo es qué necesidad había de usar el dinero de los mexicanos para apostar en el mercado bursátil. O sea, porque realmente la estrategia era quedarse con la mayor parte de las acciones de Repsol, junto con una empresa española también vinculada ahí en unos manejos turbios, que era SACIR, que estaba de alguna manera en alianza con OHL y que han salido también en estos otros escándalos de corrupción en España. Entonces, dada la cercanía de Calderón con todos estos grupos de inversionistas españoles del sector energético y de la construcción, yo creo que valdría la pena revisar con lujo de detalle pues cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los directores de Pemex en hacer este tipo de inversiones, porque también estaban los del astillero gallego que se rescató, un astillero en quiebra. Es un caso muy parecido al de agronitrogenados o al de Fertinal, donde se compraban empresas chatarra que ya no valían nada a costos elevadísimos, y ahí hubo ganadores privados, sin duda. Hay que averiguar quiénes son, hay que seguir este tema muy de cerca. Azul, muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Te vamos a seguir ahí en RT. Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros.